La noche en que leyeron el testamento, nadie notó que la casa ya estaba escuchando. El viento golpeaba las ventanas de la vieja mansión Robles como si quisiera entrar antes que ellos, y cuando la puerta se cerró detrás de la familia, algo cambió en el aire. No era miedo todavía. Era expectativa. El abogado carraspeó, desplegó los papeles amarillentos y leyó el nombre de Tomás Robles como si pronunciara una sentencia. Una herencia enorme, propiedades, cuentas ocultas, reliquias antiguas. Pero también una cláusula final que nadie entendió del todo. La herencia solo se mantiene mientras el secreto permanezca intacto. Nadie preguntó qué secreto. Nadie quiso. Porque todos, en el fondo, sabían que algo sucio sostenía esa fortuna. Y aún así, ninguno se levantó de la mesa. Valeria fue la primera en sentirlo. No una presencia, sino una presión, como si la casa se cerrara sobre su pecho. Observó a su hermano mayor, Andrés, fingiendo calma, y a su madre, Clara, aferrada a un rosario que no tocaba desde hacía años. El apellido Robles siempre había significado poder, pero también silencios incómodos en cenas familiares. Valeria recordó de pronto una frase de su padre: «Hay verdades que pagan la comida, y otras que te matan». Cuando el abogado se marchó, nadie habló. El silencio era tan denso que parecía un pacto. Afuera, el jardín oscuro parecía más grande que antes, como si se hubiera expandido con la noticia. La herencia ya no era dinero. Era una amenaza esperando ser activada. Los primeros días fueron tranquilos, casi insultantemente normales. Andrés tomó control de las cuentas, Clara comenzó a redecorar la casa, y Valeria se dedicó a revisar documentos antiguos guardados en el sótano. Fue allí donde encontró la primera grieta. Entre escrituras y cartas, halló una fotografía vieja, un niño que no reconocía, parado frente a la misma mansión, con una expresión demasiado seria para su edad. En el reverso solo había una fecha y una palabra: perdón. Cuando preguntó por ella, su madre reaccionó con furia. Le arrebató la foto y le ordenó olvidarla. Esa noche, Valeria soñó con pasos en el pasillo y una voz infantil repitiendo su nombre. Al despertar, la fotografía estaba de nuevo sobre su mesa. Andrés empezó a cambiar. Dormía poco, hablaba solo y cerraba puertas con llave incluso cuando estaba solo. Una madrugada, Valeria lo encontró en la biblioteca, rodeado de documentos, sudando como si hubiera corrido kilómetros. Él le confesó que las cuentas no cuadraban. Había ingresos que no tenían origen legal, pagos antiguos a nombres que no existían. Papá no era solo un empresario, dijo en voz baja. Antes de que pudiera explicar más, Clara apareció y cortó la conversación con una sola mirada. Esa noche, alguien intentó entrar al sótano. Las cámaras no captaron nada, pero la puerta apareció abierta. Y dentro, los documentos que Valeria había ordenado estaban revueltos, como si alguien buscara algo específico. Oh. El pueblo comenzó a observarlos. Vecinos que antes saludaban con respeto ahora evitaban mirarlos a los ojos. Un anciano se acercó a Valeria en la plaza y le dijo sin rodeos: «Esa casa cobra lo que guarda». Antes de que pudiera preguntar más, el hombre se alejó. Esa misma tarde, llegó una carta sin remitente. Dentro, una frase escrita a mano: «Díganle la verdad». Clara la rompió en pedazos sin leerla en voz alta. Andrés sugirió vender la mansión, marcharse, pero descubrieron que ninguna propiedad podía venderse sin la firma de los tres. La herencia estaba diseñada como una jaula. Y cuanto más luchaban, más claro quedaba que alguien, o algo, esperaba que cometieran un error. Valeria decidió investigar sola. Encontró registros de un incendio ocurrido 20 años atrás en una casa cercana, una tragedia que había matado a una familia entera. El apellido Robles aparecía como dueño del terreno, aunque oficialmente nunca vivieron allí. Un niño había sobrevivido, pero desapareció después. El nombre coincidía con la fotografía. Cuando Valeria confrontó a su madre, Clara negó todo, pero sus manos temblaban. Esa noche, Andrés desapareció por horas. Volvió con ropa manchada de barro y una herida en el brazo. Dijo que había salido a despejarse. Nadie le creyó. A partir de ese momento, la casa comenzó a cerrarse cada noche, puertas trabándose solas, luces apagándose, como si quisiera obligarlos a quedarse juntos, y calla. 2. La primera muerte ocurrió sin ruido. Andrés fue encontrado en el estudio, aparentemente por un infarto. Pero Valeria notó marcas en su cuello, como dedos. Clara insistió en que fue el estrés.
El médico firmó el certificado sin hacer preguntas. El entierro fue rápido, casi clandestino. Esa noche, Valeria escuchó a su hermano llamándola desde el pasillo. No abrió la puerta. Al día siguiente, recibió un correo electrónico programado por Andrés antes de morir. Solo decía: el secreto no empezó con papá. Adjunto había un archivo cifrado. Valeria comprendió entonces que la herencia no estaba destruyendo a la familia por codicia, sino por memoria. Y que alguien había sobrevivido para asegurarse de que el silencio no continúe. Wara. Descifrar el archivo tomó días. Cuando lo logró, descubrió transferencias, grabaciones y un vídeo incompleto. En él, su padre discutía con un hombre fuera de cámara. La frase final quedó grabada: nadie tiene que saber que el niño vive. Valeria sintió náuseas. Clara finalmente habló. Confesó que el incendio fue provocado para ocultar un fraude enorme. El niño era testigo. Su padre pagó para desaparecerlo, pero el trato nunca se cerró del todo. La herencia es su precio, dijo Clara. Mientras vivamos aquí, él no puede reclamar nada. Valeria comprendió el verdadero sentido de la cláusula. El secreto era una vida destruida. Y la herencia, un soborno eterno. Esa noche, alguien tocó la puerta principal. Un hombre joven, empapado por la lluvia, con la misma mirada de la fotografía. Se presentó como Mateo. Dijo que no quería dinero. Quería que confesaran. Clara intentó cerrar la puerta, pero la casa no respondió. Las luces parpadearon. Mateo entró. Cada paso suyo parecía activar recuerdos enterrados. Valeria sintió que la mansión lo reconocía. Mateo explicó que había esperado años, viendo cómo la familia prosperaba mientras él sobrevivía en silencio. El secreto me mantuvo vivo, dijo. Ahora los va a destruir. Clara cayó de rodillas. Valeria comprendió entonces que la herencia nunca fue para ellos. Fue una trampa, diseñada para reunirlos y obligarlos a enfrentar lo inevitable. Itebel. Mateo reveló que Andrés había ido a verlo. Le había prometido confesar, pero no tuvo el valor. El precio fue inmediato. La casa no mataba por venganza, sino por equilibrio. Cada mentira exigía un cuerpo. Clara intentó ofrecer dinero, documentos, incluso su vida. Mateo negó con la cabeza. No quiero su muerte. Quiero que el mundo sepa. Valeria se encontró dividida. Confesar significaba perderlo todo, incluso su apellido. Pero callar significaba más sangre. Cuando amaneció, la policía llegó. No por una denuncia, sino porque los archivos se habían enviado automáticamente a múltiples medios. El secreto ya no estaba intacto. Y la herencia comenzó a desmoronarse. Clara fue arrestada ese mismo día. No gritó. Parecía aliviada. La mansión fue embargada, las cuentas congeladas, los títulos anulados. Valeria observó cómo retiraban muebles, cuadros, recuerdos. La casa, por primera vez, parecía vacía. Mateo se marchó sin despedirse. Semanas después, Valeria regresó para recoger lo último. Encontró la fotografía del niño sobre la mesa. Esta vez, en el reverso había una frase nueva: gracias. Valeria comprendió el último giro cruel. La herencia no destruyó a todos. Destruyó a quienes eligieron callar. Ella salió de la casa sin mirar atrás. Porque algunas fortunas solo existen para enseñarte cuánto cuesta el silencio. Años después, Valeria contó la historia en entrevistas, libros, documentales. Siempre la misma pregunta: ¿valió la pena? Ella nunca respondía directamente. Sabía que la verdadera herencia no fue el dinero, sino la culpa heredada, transmitida como una enfermedad. Mateo nunca volvió a aparecer. Algunos decían que murió, otros que cambió de identidad. Valeria sospechaba algo distinto. Que una vez dicho el secreto, su propósito terminó. La mansión fue demolida. En su lugar, un terreno vacío donde nada crecía. Como si la tierra misma recordara. La herencia maldita había cumplido su función. Nadie salió limpio. Pero alguien, finalmente, salió libre. El público creyó que la historia había terminado, pero Valeria sabía que los secretos no mueren, se transforman. Cada vez que firmaba un contrato o daba una entrevista, sentía el peso invisible de lo que había heredado sin pedirlo. A veces soñaba con Andrés, sentado en la biblioteca, repitiendo una sola frase: «Pudimos parar esto». Despertaba con la sensación de que la casa seguía viva en su memoria. La destrucción no había sido solo física. Fue una limpieza brutal, necesaria. Valeria entendió que la herencia más peligrosa no es el dinero manchado,
sino la tentación de conservarlo a costa de otros. Y esa tentación nunca desaparece del todo. Un día recibió una carta sin remitente. Dentro, una sola línea: el silencio también hereda. Valeria sonrió con tristeza. Quemó la carta y observó cómo el papel se convertía en ceniza. No había maldición sobrenatural. Nunca la hubo. Solo decisiones humanas, repetidas durante generaciones, hasta volverse monstruosas. Esa fue la verdadera película. Y el giro final: la herencia no destruyó a todos por accidente. Fue diseñada así, por hombres que creyeron que el dinero podía comprar el olvido. Se equivocaron. Porque la memoria, tarde o temprano, siempre cobra interés. El apellido Robles desapareció de registros empresariales, pero no de la historia. Estudiantes de derecho analizaban el caso, periodistas lo citaban como ejemplo de corrupción heredada. Valeria cambió su nombre, pero no huyó. Permaneció para contar la verdad, una y otra vez, como penitencia. Cada palabra era una deuda saldada. Cada silencio roto, una vida honrada. Si la historia tenía un mensaje, no era moralista. Era simple y cruel: lo que ocultas hoy, mañana te pertenece. Y lo que heredas sin cuestionar, te define. Así terminó la herencia maldita. No con fantasmas, sino con justicia tardía. La única que llega cuando ya nadie puede fin. Valeria aprendió pronto que decir la verdad no la hacía inocente. En cada conferencia, en cada grabación, notaba cómo la gente buscaba un villano claro, alguien a quien odiar sin mirarse al espejo. Ella no se los daba. Insistía en que el mal no fue un acto aislado, sino una cadena cómoda de silencios. La herencia había funcionado porque todos aceptaron beneficiarse de ella. Incluso ella, durante semanas. Esa admisión era la que más incomodaba. Porque rompía la narrativa fácil. Valeria no era una heroína. Era una sobreviviente que eligió hablar tarde. Y en esa tardanza, otros pagaron el precio. A veces se preguntaba si Andrés habría vivido si ella hubiese insistido más, si hubiese hablado antes. Esa duda se convirtió en su sombra permanente. El caso reabrió investigaciones antiguas. Otras familias poderosas comenzaron a temblar. No por justicia, sino por miedo. Valeria recibió advertencias veladas, invitaciones a callar por el bien común. Algunas venían disfrazadas de ofertas millonarias. Rechazó todas. No por valentía, sino por cansancio. Había aprendido que el dinero que compra silencio siempre exige intereses más altos después. En noches largas, repasaba mentalmente cada decisión tomada en la mansión, cada palabra no dicha. Comprendió que la herencia maldita no era única. Era solo la que salió a la luz. Y eso la convirtió en una amenaza involuntaria. No por lo que sabía, sino por lo que estaba dispuesta a contar sin ado. Una tarde, caminando por el terreno vacío donde estuvo la mansión, Valeria sintió algo parecido a paz. No alivio. Paz. El suelo estaba seco, agrietado, como una cicatriz que ya no sangra. Cerró los ojos y recordó a Mateo. Nunca volvió a saber de él, pero entendió que su papel no era quedarse. Los testigos no viven en el centro de la historia. La detonan y se van. Valeria recogió una piedra del suelo y la guardó en el bolsillo. No como recuerdo, sino como advertencia personal. Cada vez que dudara, tocaría esa piedra. Para recordar que la comodidad fue siempre el primer paso hacia la tragedia. Con el tiempo, la opinión pública se volvió contradictoria. Algunos la llamaban valiente. Otros, oportunista. Valeria aceptó ambas versiones. Entendió que la verdad nunca llega limpia cuando ha pasado demasiado tiempo bajo tierra. Lo importante no era gustar, sino no mentir más. Escribió un libro sin adornos, sin redención fácil. En él dejó claro que la herencia no empezó con su padre, ni siquiera con el incendio. Empezó cuando alguien decidió mirar hacia otro lado y fue recompensado por hacerlo. Ese fue el verdadero origen del legado. Y ese patrón se repetía en todas partes, en pequeñas y grandes escalas. En entrevistas finales, Valeria solía guardar silencio cuando le preguntaban qué perdió realmente. Porque no fue solo dinero, ni familia, ni apellido. Perdió la idea de que el mal siempre es ajeno. Aprendió que también vive en la pasividad, en la espera, en el no es asunto mío. Esa fue la lección más dura de la herencia maldita. Que nadie sale limpio porque todos, en algún punto, deciden cuánto vale su tranquilidad. Cuando terminó de contar su historia por última vez, Valeria supo que no había más confesiones pendientes.
El resto ya no le pertenecía. La memoria estaba en manos del mundo. Años después, el terreno fue vendido a la ciudad. Se anunció un parque público. Nada lujoso. Bancas, árboles jóvenes, un espacio abierto. Valeria asistió a la inauguración sin anunciarse. Observó a niños correr donde antes se había levantado la mansión. No sintió culpa. Sintió cierre. Porque la herencia había sido diseñada para encerrar, para concentrar poder y silencio en un solo lugar. Convertirlo en un espacio común era la negación final de ese propósito. El dinero había fallado. El secreto había fallado. Solo quedó el espacio, vacío y honesto. En su última noche allí, Valeria se sentó en una banca y recordó la cláusula del testamento. Mientras el secreto permanezca intacto. Sonrió con amargura. Nadie que escribe algo así cree realmente que la verdad pueda permanecer enterrada para siempre. Solo esperan no estar vivos cuando salga a la superficie. Esa fue la verdadera cobardía heredada. Valeria se levantó y se fue sin mirar atrás. Sabía que la historia ya no necesitaba testigos. Solo consecuencias. El caso Robles comenzó a enseñarse como advertencia, no como excepción. Valeria recibió mensajes de desconocidos agradeciéndole por hablar, y otros culpándola por destruir una familia. Ella no respondía. Había entendido que contar la verdad no garantiza comprensión. Solo garantiza que el silencio pierda poder. Y eso, para ella, era suficiente. Cada vez que alguien le decía que había sido valiente, Valeria pensaba en lo fácil que habría sido callar. La valentía no fue hablar. Fue renunciar a los beneficios del silencio. Con el paso del tiempo, la herencia maldita se transformó en una historia sin dueños. Ya no pertenecía a Valeria ni a Mateo. Pertenecía a cualquiera dispuesto a escuchar sin justificarse. Y ese fue el último giro inesperado. La herencia no destruyó a todos físicamente, pero sí desmanteló las mentiras que sostenían a muchos más. Como una grieta que se extiende bajo tierra, invisible, hasta que todo colapsa de repente. Valeria nunca volvió a usar su apellido original. No por vergüenza, sino por claridad. Los nombres también heredan expectativas. Y ella eligió no cargar con ninguna que no hubiera elegido conscientemente. Vivió una vida discreta, lejos del poder. No como castigo, sino como elección. La herencia había intentado definirla. Fracasó. Porque al final, el dinero no decidió quién era. Lo hizo su decisión de romper el CIC. En ocasiones, alguien le preguntaba si creía que su padre se arrepintió. Valeria respondía siempre lo mismo. El arrepentimiento sin reparación es solo miedo tardío. Esa frase resumía todo. La herencia maldita no fue un error. Fue un plan que funcionó durante años. Hasta que dejó de hacerlo. Y cuando cayó, arrastró a todos los que la sostuve. En su escritorio, Valeria conservó solo un objeto del pasado, la piedra que recogió del terreno. No tenía valor alguno. Precisamente por eso importaba. Representaba todo lo que no se podía comprar, manipular ni ocultar. Cada vez que dudaba, la tomaba en la mano y recordaba que la verdad no necesita lujo para sobrevivir. Solo ti. Algunos finales son ruidosos. Explosiones, juicios, titulares. Este no. El verdadero final fue silencioso. Fue el día en que nadie volvió a preguntar por la herencia. Cuando dejó de ser tentación. Cuando perdió su atractivo. Ahí murió de verdad. No cuando se confiscó el dinero, sino cuando dejó de importar. La historia quedó registrada como advertencia. No como tragedia aislada, sino como espejo. Porque todos heredan algo. Un apellido, una empresa, una versión cómoda de los hechos. Y todos deciden qué hacer con ello. Esa es la elección que define si una herencia se convierte en futuro, o en condena. Así terminó la herencia maldita. No con venganza ni redención total, sino con una verdad incómoda. Nadie sale limpio cuando el silencio se transmite como legado. Pero siempre existe una última herencia posible. La de romper el ciclo. Aunque cueste todo lo demás.